Buenos días, apreciados estudiantes. ¿Me escuchan? Sí, profe, ya se le escucha. Bueno, Buenos días. buenos días. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestro segundo encuentro CIPAS del curso Contabilidad Financiera Intermedia. Mi nombre es Angélica Suárez Caballero, soy docente del curso Contabilidad Financiera Intermedia y el día de hoy vamos a hablar temas sobre el momento 3, que es solucionar problemas de inventarios y activos fijos. La agenda del día que vamos a manejar, primero, nuestro saludo. Segundo, vamos a hacer un recorderis de las políticas contables referentes a inventarios y activos fijos. Y vamos a tocar el tema de los ejercicios prácticos. Y pues espero que sea algo muy dinámico, ¿no? Porque pues no se trata de que solo hable y hable y hable y ustedes, pues la idea es que podamos interactuar y podamos resolver las dudas que tengan acerca de este taller. Bueno, vamos a iniciar. En el CIPAS anterior ya habíamos hecho una pequeña introducción a las políticas contables, a las normas internacionales. Vamos a recordar un poquito cómo están clasificadas las normas internacionales. Decimos que existen 3 grupos en el que se clasifican las normas. El grupo 1, que es donde están todas las empresas que son emisoras de valores, que son entidades de interés público, y las catalogamos, las del grupo 1, como NIF plenas. Ahí está todo el compendio de las normas internacionales en su mayor esplendor. En el grupo 2 se clasifican las empresas denominadas pymes, las que son pequeñas y medianas empresas que no emiten valores y que no son entidades de interés público. Y por último tenemos el grupo 3, que pues en este grupo están clasificadas las microempresas, que ellas manejan unas normas internacionales más simplificadas. Pues simplificadas como tal, son más sencillas, son un uso básico y pues pues como su desarrollo del objeto social es muy reducido, muy limitado, asimismo las normas se aplicarían para ellos. Entonces decimos que las del grupo 1 o NIF plenas son las que emiten valores y son entidades de interés público. Están regidas bajo el decreto 2784 del 2012 y pues las condiciones para que pertenezcan a las NIF plenas son las empresas que tienen activos superiores a 30.000 salarios mínimos o más de 200 empleados, que coticen en bolsa, que estén obligados a rendir cuentas públicamente, que realicen importaciones o exportaciones superiores al 50% de sus operaciones, que sean matriz o subordinadas de empresas nacionales o extranjeras que apliquen NIF plenas y que realicen un negocio o control conjunto con empresas extranjeras que apliquen NIF plenas. Recordemos que las NIF han sido implementadas en Colombia con el propósito de tener un mismo lenguaje en el manejo de la contabilidad. Es decir, que la contabilidad que manejemos aquí sea la misma que se maneje en México, sea la misma que se maneje en Estados Unidos, que sea a nivel global este manejo. Las NIF para pymes, que son las del grupo 2, en estas NIF están las empresas de tamaño grande y mediano que no sean emisores de valores ni entidades de interés público, es decir, que no cumplan con las características
de las grandes empresas y que sean preparadoras de información financiera según la NIF para pymes. Estas pymes, estas NIF, están regidas bajo el decreto 3022 del 2013. Estas empresas pues son las que no cumplen los requisitos para pertenecer al grupo, ni al grupo 1 ni al grupo 3, es decir, que sus activos sean inferiores a 30.000 salarios mínimos o que tengan desde 11 empleados hasta 200 empleados. No, si se pasa de los 200 empleados, pues ya sería una empresa del grupo 1. Para las empresas del grupo 3 o para las NIF simplificadas, ahí pertenecen las empresas pequeñas o microempresas a quienes se les autoriza la emisión de estados financieros y revelaciones abreviadas y están regidas bajo el decreto 2706 del 2013. Entonces, como lo decíamos, no, pues tiene que cumplir con los requisitos para que no pertenezcan ni al grupo 1 ni al grupo 2. Es decir, sus activos deben ser inferiores a 500 salarios mínimos, sus ingresos inferiores a 6.000 salarios mínimos legales vigentes, sus empleados deben ser de 1 a 10 empleados, los ingresos brutos deben ser inferiores a 4.000 VTs, los contratos individuales inferiores a 3.300 VTs, las consignaciones bancarias inferiores a 4.500 VTs y solo deben tener un establecimiento de comercio, ni ejercer actividades bajo franquicia. Esas son todas las condiciones que se necesitan para pertenecer a cada uno de los grupos de normas internacionales. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Bueno, recordemos que el periodo de implementación de las normas internacionales inició en Colombia a partir del 1 de enero del 2014 a el 31 de diciembre. Este fue un periodo de preparación donde empezamos a incursionar en que este tema de las normas internacionales, las empresas empezaron a conocerlas, a concientizarse de que el uso y el manejo de estas normas a partir del 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015 fue un periodo de transición, es decir, empezamos a pasar de nuestra contabilidad, normal que manejábamos a ir ya implementando las normas internacionales, hacer nuestro balance de apertura o SFA y a empezar ya con el manejo. Y a partir del 1 de enero del año 2016 ya es un periodo que ya teníamos que estar aplicando norma internacional y ya debíamos tener ya todo el periodo, ya nuestro SFA bien realizado, ya nuestras políticas contables muy bien establecidas, ya que el no cumplimiento nos puede acarrear sanciones. Bueno, vamos a hablar ahora sobre las NIF referidas al reconocimiento, valoración, presentación y revelación de activos. En este caso vamos a hablar de los inventarios. Bajo NIF plenas se maneja la NIC 2 y en la NIF de pymes se habla de la sección 13. Esta norma internacional de contabilidad hace referencia a todos los inventarios que se encuentren clasificados dentro del activo, ya que son un recurso controlado por la compañía. La definición del IASB dice que los inventarios son poseídos para ser vendidos, los que se encuentran en un proceso de producción con vista a ser vendidos y los que se encuentran en forma de materiales para ser consumidos en el proceso de producción. Es decir, los poseídos para ser vendidos, por ejemplo, en las empresas que se dedican a la comercialización de productos. Compro zapatos, vendo zapatos. Ese sería nuestro inventario. En las empresas productoras, por ejemplo, Bimbo, en los procesos de producción, entonces los que se encuentran el pan, las galletas, eso sería nuestro inventario de mercancías.
y para los que se encuentran en forma de materiales para ser consumidos, que sería nuestro inventario de materias primas. Todos esos ítems están considerados como inventario dentro de las empresas. Basados en estas políticas, en esta NIF, debemos saber cómo vamos a darle el manejo a nuestro inventario dentro de la compañía. La política de la NIC 2 nos habla que el alcance de los inventarios es que cobija todos los inventarios con excepción de las obras en curso, activos biológicos solo hasta el punto de cosecha y los instrumentos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los activos biológicos son como los que cultivan la papa, los que cultivan maíz, los que tienen ganado. Todo esto es un inventario, pero sería un activo biológico y que solo lo cobijaría hasta el punto de la cosecha. Ya cuando ya pasa de ese punto, ya no tiene alcance con esta norma internacional. ¿Cómo se va a medir? Los inventarios se deben medir por el valor neto realizable, el cual es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación, menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. Se debe medir por el valor razonable, que es el precio que sería percibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción libre entre demandante y oferente en la fecha de medición. Entonces, decimos que los inventarios los vamos a manejar para tenerlo en cuenta en nuestros ejercicios, que para poder medir nuestro inventario o nuestro costo de nuestra mercancía, vamos a tener en cuenta todo lo que nos lleve a la obtención de esa mercancía. Ejemplo, si importamos una maquinaria, debemos tener en cuenta el transporte en el que se incurrió para poder traer esa mercancía, todos los gastos de aduanas, de legalización, todo eso se va a tener que sumar al valor inicial de nuestro activo y para poder encontrar nuestro valor o costo de la mercancía. Todo esto se va a sumar y se va a tener en cuenta. Todos los gastos que no incurran en este proceso, esos no se pueden tener en cuenta y ya sí hará parte de nuestro estado de resultados, pero no para la suma de nuestro costo. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Sí, profe, o sea que cuando hagamos la política de inventarios nos toca relacionar según el taller lo que nos dice ahí que importamos, los aranceles que utilizamos. Exactamente. Sí, señora. Entonces, vamos como les decía yo en el CIPAS anterior, nosotros tenemos que conocer muy bien nuestra empresa para poder realizar la política. Es decir, tenemos que saber a qué se dedica nuestra empresa y cómo y qué cuentas se van a manejar, qué es lo que vamos a utilizar dentro de nuestra empresa. Solo así podemos hacer una verdadera política. Entonces, en esta política vamos a escribir cuál es el objetivo de nuestra política, qué va a cobijar o cuál va a ser el alcance de esta política para nuestra empresa, porque no podemos decir que vamos y corte y pegue una política de otra empresa para nuestra empresa. No podemos, porque es que todas las empresas tienen una razón social diferente, todas las empresas manejan cosas internas diferentes. Entonces nuestra política es la que va a darnos como la directriz para el manejo de nuestros asientos contables más adelante.
Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta y es lo que nosotros ahorita tenemos que darle la importancia a la política. A veces ustedes se ponen a hacer los asientos contables antes de hacer la política. Entonces es como querer ponerme los zapatos y luego las medias, porque no sabemos cómo va a ser el manejo de cada transacción sin haber hecho la política. Entonces, lo que yo sí les sugiero, eh, si no lo han hecho así, de aquí en adelante, primero pensar en conocer a qué se refiere, a qué hace referencia el taller, hacer su política para demarcar qué es lo que se va a manejar y luego iniciar a hacer los asientos. Entonces, ese sería como el orden. Bueno, profe. Bueno, entonces seguimos con la NIC 16, que habla de propiedad, planta y equipo. Entonces, la propiedad, planta y equipo son todos los activos tangibles que posee la empresa para el uso dentro de ella misma, bien sea para arrendarlos, para desarrollar su actividad y que se esperan usar durante más de un periodo. Entonces, si tenemos oficinas, si tenemos carros, si tenemos equipos de cómputo, todo esto es lo que cobija esta NIC. Pues el objetivo de esta norma es poder determinar cuál va a ser el tratamiento que le vamos a dar a los activos, a la propiedad, planta y equipo, o activos fijos, para que los usuarios de la información financiera conozcan la inversión que tiene la empresa en propiedad, planta y equipo, así como los cambios que se producen en dicha inversión. Esta norma indica que los elementos de propiedad, planta y equipo se reconocen solo si la empresa tiene la posibilidad de obtener beneficios económicos más adelante por su uso y que si su costo se puede valorar con certeza, ya que en base a este se medirá el activo. Entonces, las empresas que tienen oficinas, que de pronto las rentan, que todo esto que vamos a recibir un beneficio por cada propiedad que tenemos, esto se cataloga como propiedad, planta y equipo. La NIC 38 nos habla de activos intangibles. Todos los activos no monetarios que posee la empresa que no se pueden ver, que no podemos palpar, que no podemos tocar, pero que sí podemos identificar, como ejemplo los software, las licencias de computador, las patentes, los derechos de autor. Los derechos de autor, esta norma exceptúa las marcas y el buen nombre o goodwill que pueda generar la empresa internamente. Estas solo se reconocen si son compradas o adquiridas por la empresa, de lo contrario, no. Adicional, para que sea reconocido como activo intangible, la empresa debe demostrar que dicho intangible en un futuro se podrá utilizar o vender y generar posibles beneficios económicos para el ente. Me avisan si me están escuchando, por favor. Los activos intangibles se deprecian por su vida útil. Dentro de esta norma se catalogan los activos intangibles con vida útil finita, los cuales se deprecian, y los de vida útil infinita no se deprecian. Se les hace una prueba de deterioro anualmente. La NIC 40 nos habla de las propiedades de inversión. Las propiedades de inversión se catalogan como terrenos o edificios de los cuales se espera obtener rentas o para que se incremente su valor año tras año. Estas propiedades se esperan utilizar dentro de la empresa por más de un periodo contable y no se esperan vender. El reconocimiento se realiza cuando haya la posibilidad de obtener beneficios económicos para la empresa y siempre y cuando el costo se pueda medir de una manera veraz.
tenemos por último los activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuas. Entonces estos activos que se llaman activos no corrientes mantenidos para la venta son los que la empresa pues no espera obtener beneficios económicos por medio del uso, sino por medio de la venta. Es decir, por ejemplo, hay tantas unidades de apartamentos que se van a vender, entonces ellos no esperan vivir en los apartamentos, sino que esperan vender esos apartamentos para poder encontrar un beneficio. Un ejemplo de activo no corriente son los terrenos, la maquinaria y equipo intangibles y activos biológicos. Para que los activos se clasifiquen dentro de esta norma, deben estar disponibles para la venta inmediata. Además, que la empresa debe esperar obtener un beneficio por la venta del mismo dentro de un plazo mayor a 1 año. Es decir, lo que les decía ahorita, los activos biológicos, por ejemplo, son las cosechas. La gente por lo general no cosecha no para su consumo, sino para poder satisfacer las necesidades de otra persona y esperan venderlo para poder obtener sus ganancias, más no para su consumo personal. Ese sería como un ejemplo. Profe, ¿qué ventajas tienen estos activos biológicos hasta el momento de la cosecha? ¿Qué beneficios tienen? No, esta es Con esa NIC. Esta NIF lo que hace es enmarcar esa clase de activos. Es como decir la NIF que me enmarca el inventario normal, que me enmarca la propiedad, planta y equipo. Esa es especial para los activos biológicos, para los activos que no se clasifican dentro de la otra, dentro de las otras normas. Entonces es como la que me regula cómo va a ser el manejo de este activo dentro de mi contabilidad, porque por lo general es muy difícil que la contabilidad de la gente que hace cosechas, por ejemplo, que siembra papa, que hace otras cosechas, no le dan muy poca importancia al tema de la contabilidad, ¿no? Entonces, esto igualmente la enmarca para que puedan saber cómo se debe manejar. Pero es más que todo para las empresas para las empresas que se dedican a eso. Digamos, es como para que no vean que están excluidos de la NIF. Sí, señores. Y las NIF igualmente enmarcan, las NIF plenas, es el compendio de todo. O sea, ellos no pueden dejar pasar ningún proceso contable, ninguna actividad, no la pueden dejar de lado. Entonces, ahí está. Bueno, pues gracias. ¿Cómo se miden los activos no corrientes? Pues entonces se deben medir al menor valor entre el valor razonable y el valor en libros, menos los gastos de ventas cuando se trate de una reclasificación. Es decir, que se traslada un activo que no estaba destinado para la venta a esta cuenta, ya no se debe seguir depreciando más el activo. Las operaciones discontinuas son las operaciones que realiza la empresa de las cuales se espera que en un corto plazo deje de generar flujos a la empresa. Entonces, ya con esto vamos a dejar de compartir la presentación y vamos a compartir el taller, bueno, la plantilla del taller para empezar a resolver dudas. No quise, bueno, una sugerencia que nos dieron fue utilizar otro taller de ejemplo para realizar este CIPAS. Yo personalmente no quiero utilizar otro ejemplo porque me he dado cuenta que los estudiantes se confunden, porque si yo les digo acá, tengo 100 pesos, pero ustedes dicen, bueno, pero en la guía no dice que son 100 pesos. Entonces creo que se están confundiendo un poquito con el uso de los ejemplos. Entonces quisiera de pronto, por eso les decía que fuera un poco interactivo y no puedo solucionarles el ejercicio, pero sí las dudas que han salido a lo largo del desarrollo.
Bueno, entonces vamos a iniciar con la política de propiedad, planta y equipo. Dentro de esta política deben recordar que tenemos que tener en cuenta el objetivo de la política, tenemos que tener en cuenta el alcance, como les decía ahorita, el alcance que va a cobijar esta política dentro de mi empresa. Vamos a ver la manera de la medición. La medición. Y vamos a también tener en cuenta, la medición inicial, ¿no? Medición inicial. La medición posterior. Eso sería como... ¿Cómo sería la medición inicial? O sea, que la medición inicial. Voy a medir inicialmente. ¿Cómo sería eso? Bueno, entonces es a lo que nos referimos, digamos en los inventarios. Un ejemplo, lo medimos al valor inicial, al costo con el que se va a adquirir ese inventario. Digamos, hablemoslo en inventario, bien sea de materias o inventario de activos. Entonces decimos que la medición inicial va a ser al valor que nos costó, al costo inicial, a lo que lo adquirimos. Y luego nuestra medición posterior. Sí. Una pregunta. En la medición inicial de la propiedad, planta y equipo, cuando uno compra, no sé, un computador y ese computador tiene IVA, el IVA hace parte del costo, ¿cierto? Sí, señora, ese se va como un mayor valor del costo. Ese IVA no es descontable. El IVA que podemos descontar siempre, ese va a ser el que es de acuerdo a la compra del objeto social de nuestra compañía. Entonces, si nos dedicamos a comprar zapatos, por ejemplo, y la compra de los zapatos tenía IVA, ese es el único IVA que sí me puedo descontar y que voy a separar del costo y del tema de impuesto. Ese es el que se debería dividir. Pero cuando es un activo fijo, ese no se puede, descontar, va con un mayor valor del costo. Pero si el IVA corresponde digamos, a los gastos logísticos en aduanas, ejemplo, para la importación de un activo, ese IVA sí se tiene en cuenta. Ya, pues ya si la maquinaria, digamos, la maquinaria es para el curso normal de mi objeto social. ¿Listo? Ese sí se dividiría o sí se separaría del costo, es decir, iría a una cuenta 24. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, decíamos que la política debe contener estos mínimos ítems, que sería el objeto de mi política, el alcance, la medición inicial y la medición posterior. Esas serían como las básicas que debería tener, mi política. Adicional. O sea que si los inventarios, su medición inicial es al costo que lo compro, su medición posterior sería ya el costo en que yo vendo. No, la medición posterior puede ser ya cuando tenemos, recuerdan que en el ejercicio hay una parte donde dice que compramos una mercancía, pero que a esa mercancía le vamos a sumar el valor de la importación, el transporte de esa importación, el arrendamiento de la bodega, todas esas cosas que me suman al costo, que me elevan mi costo de adquisición, esas tienen que tener en cuenta, las tenemos que tener en cuenta y se las tenemos que sumar,
al costo. ¿Y por qué no tienen en cuenta el salario de la secretaria y otras cosas que Porque dicen eso, que no tener en cuenta? ni el salario, ni ¿qué es el otro? Son dos, ni el salario ni el arrendamiento, creo que es. Bueno, esos dos, porque eso no tiene que ver con la compra de mi inventario, de mi activo fijo, sí, de mi mercancía, no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver implícitamente con mercancía, pues es todo lo que me cuesta traerlo del extranjero hasta ponerlo en mi bodega. ¿Sí me Súper hago una entender? pregunta. Sí. En tal caso, pues no vi que en ese taller hay ese punto, pero en tal caso de que prestemos el servicio para que nos hagan como un tercero para que haga todos los trámites en el puerto de la importación. Sí, ese se debe Eso tener en también cuenta. sería mayor valor del Sí, activo, de la mercancía. sí, señor. Sí, señor. Es todo lo que es explícito en esa diligencia, en poder que llegue hasta que llegue mi mercancía a la bodega. ¿Listo? Pero entonces ya el sueldo de la secretaria, ¿no? Porque pues la secretaria se le paga el salario, esté o no esté, o yo esté importando o no esté importando mercancía. Ella es ya digámoslo así, como un costo fijo, ¿sí? Que no tiene que ver con la compra de mi mercancía, con la compra de mi inventario. ¿Listo? Listo. Sí, señora. Entonces vamos a tener en cuenta solo lo que incurre para comprar mi inventario. Ya lo que hemos dicho, nuestro transporte, nuestro bodegaje, los gastos en la aduana, que eso se paga a la Dirección de Impuestos y de Aduanas Nacionales, todo eso. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Acá les estaba diciendo, dentro de la política también podemos incluir cómo vamos a depreciar, qué se va a depreciar. Digamos, en propiedad y planta y equipo podemos también especificar nuestra depreciación, cómo se maneja. Entonces, que si son terrenos, que los terrenos no se deprecian. Por norma general, los terrenos no se deprecian. Es por eso que en uno de los ejercicios nos dicen que el costo del terreno asciende a tanto, al 20%, si no estoy mal. ¿Por qué? Porque, em, porque los terrenos no se deprecian. Entonces, cuando hablamos que tenemos una propiedad, un edificio, tenemos que primero detraer de ese edificio el valor del terreno. Y luego, sí, podemos decir que el edificio vale tanto, el terreno vale tanto y que el edificio se va a depreciar de tal manera. El edificio se deprecia tanto, cuál es su vida útil, y el terreno pues sí ya quedaría con su valor neto, ese no se deprecia. ¿Listo? Profe, ¿cómo hace uno para saber, pues digamos que ahí le dicen, bueno, el terreno, el edificio se deprecia tanto, pero ¿cómo hace uno para saber o en qué norma o dónde dice cuánto tiempo es la vida útil de los activos? No, eso sí existe una tabla, existe una tabla que dependiendo su activo, tiene su vida útil. Entonces, em, tenemos que dependiendo, bueno, hablamos de que la depreciación, dependiendo la actividad, asimismo es la manera de depreciación que vamos a manejar. Ejemplo, eh, somos una empresa de transporte. Entonces nuestra empresa de transporte siempre va a ser la misma vida útil para todos los activos, porque ahí tenemos como una tabla que ya está, eh, ¿cómo se dice? Ya predefinida para la vida útil de los activos fijos. Pero en lo que varía es en nuestra actividad. Lo que les decía, si somos una empresa de transporte, ejemplo, entonces si manejamos, no podemos manejar una depreciación de línea recta.
tenemos que, digamos, la empresa de transporte de los vehículos se van a desgastar mucho más rápido. Entonces tenemos que hacerlo de una manera de pronto por suma de dígitos, que es como más exacta. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos que ver nosotros como asesores dentro de las compañías. ¿Qué tipo de depreciación debemos manejar? Y lo que les digo, ya entonces la vida útil sí ya está predefinida en, por ejemplo, las construcciones y edificaciones a 45 años, la flota del equipo de transporte, todo eso. Entonces lo que tenemos que hacer es de pronto guiarnos por la tabla que ya manejamos, que los equipos que ya ¿Señora? tienen prediseñada. Sí, esa tabla prediseñada ya no es algo que nos inventemos nosotros, sino que ya está predefinida para cada activo fijo. Y ya pues lo que nosotros sí podemos definir es qué tipo de depreciación debemos utilizar de acuerdo a, a la actividad de nuestra empresa. ¿Listo? Entonces, dentro de esta política es lo que debemos manejar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el alcance? La medición inicial y la medición posterior. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Bueno, entonces la política la vamos a manejar muy similar, lo que estamos solicitando acá, lo vamos a manejar muy similar también para la política de inventarios. Entonces, pude notar en algunos estudiantes que lo que hacían era cortar y pegar lo que dice la política según el IASB, pero pues lo que les decía, deben conocer su empresa y saber qué aplica para su empresa, porque eso de cortar y pegar lo que diga en la norma no me dice nada. En cambio, si yo digo que el objeto para la empresa UNAD contable es crear la política tal por tal y tal razón y que va a cobijar tales cuentas y que va a medirse de tal manera y que va a medirse y que va a revelarse de tal otra, entonces ahí sí ya sería una política real. ¿Listo? Bueno, en el punto 1, tenemos que realiza la siguiente compra de importación de inventarios a la empresa externa limitada y presenta la información para poder capitalizar en sus costos de adquisición el inventario. Entonces, ¿qué debemos hacer en este punto? Primero, debemos colocar en esta tablita todos los ítems que nos están dando en la guía. Los vamos a organizar en esta tablita. Y luego de haberlos organizado acá, tenerlos claro acá, ahí sí hacemos el asiento contable para cada uno de estos ítems. Es decir, tenemos un costo unitario de mercancía ¿alguien tiene la guía a la mano que me pueda decir los valores? De 225 millones, profe. No, ese no es el costo unitario de la mercancía, ¿sí? Ah, perdón, de 3.000 unidades. El número... No. Son 3.500 unidades. Eso, entonces acá le dice unidades compradas del último mes. Sí. Ahí debemos colocar las 3.500 unidades que nos está hablando el ejercicio. ¿Listo? Y dividido entre 225 millones. Ajá, eso nos daría el precio de la mercancía comprada. Pero entonces, el precio de la mercancía comprada, ¿cuál es? Nos están dando dos temas, ¿no? Las unidades compradas y el precio de la mercancía comprada, ¿verdad? Entonces, el precio de la mercancía comprada son 225 millones. Y lo vamos a dividir entre las unidades compradas del último mes para que nos dé como resultado
$64.285. Exactamente, ahí nos va a dar el valor de el valor del costo unitario de nuestra mercancía, dividiendo nuestro precio de mercancía comprada entre las unidades compradas. Ese sería el valor para estas tres primeras casillitas. ¿Entendido? Ahora, dice que tiene un descuento por pronto pago. Entonces, al valor de la mercancía comprada lo vamos a multiplicar por el 5%. Y ese valor lo colocamos acá. De igual manera, sacamos el valor de los aranceles, que pues nos sale, pues nos va a dar el mismo valor, porque es el mismo porcentaje, ¿no? Entonces nos tiene que dar el mismo valor. Y le vamos a sumar el valor del transporte, que ahí nos dice, ¿qué nos dice el tema del transporte? En la guía, ¿qué nos dice? Pero no tengo abierta la guía, profe. ¿Algún estudiante tiene la guía abierta? Bueno, pues yo creo que si estamos haciendo el estudio del taller, deberíamos por lo menos como mínimo tener abierta la guía, ¿no? Porque pues no, con lo que les decía, no se trata de que solo yo vengo acá a hablar y hablar y hablar, sino que se supone que ustedes ya han tocado el tema, ya lo han leído anteriormente y que tienen la guía de pronto a la mano para poder solo que me hagan las preguntas y yo resolverlas, y no que yo les esté resolviendo el ejercicio, ¿no creen? Entonces, sí les pido por favor, porque se trata de que sea dinámico, no que solo yo hable y hable y hable. Bueno. Profe, buenos días. $8.600 americanos y el cambio de la tasa era 3.506.87. Exactamente. Entonces, esos valores lo que vamos a hacer es multiplicar los 8.600. Vamos a multiplicar los 8.600 por 3.506. Ese valor que nos dé lo vamos a colocar en esa casillita del transporte. ¿Listo? Para el bodegaje. 208 Sí. por los 3.506.87. Ese sería el valor que tenemos que colocar ahí. Aquí seguimos con el tema de el arriendo de las oficinas administrativas y el sueldo de la secretaria. Profe, Ya tengo hemos una hablado. pregunta antes de que continúe. Sí. Es que su merced dice que ahí donde dice que menos descuento de por pronto pago es del 5%, ¿sí? Sobre los 225 millones. Y que dice que Sí. aranceles también es del 5% que debería darme igual. Pero entonces yo entendí que si yo cojo los 225 le resto el descuento y sobre la diferencia le sacaría los aranceles. No, O sea, no. porque Vamos a tomar el precio de la mercancía. Y sobre el precio de la mercancía comprada se va a realizar el descuento por pronto pago. Ese va a ser nuestro valor. Y los aranceles van a ser sobre el precio de la mercancía comprada. No, los descuentos ahí no se tienen que tener en cuenta porque no sabemos si pagamos de una o no pagamos de una. O sea, ese que es tentativo, pero el arancel, o sea, el impuesto como tal, que nos van a cobrar allá en aduanas y eso, va sobre el valor de la mercancía sin tener en cuenta que le hagan un descuento. ¿Listo?
O sea que es la misma base, 225 millones. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, sobre la base de los 225 millones debemos calcular el descuento por punto pago y el valor del arancel. ¿Listo? Bueno, ahora, seguimos que el arriendo de las oficinas administrativas y el sueldo de la secretaria no lo vamos a tener en cuenta. Esos son unos gastos fijos de la empresa como tal. Son gastos que haga o no haga yo importaciones se deben cubrir. Entonces no están implícitos allá en el costo de adquisición de mi mercancía. Así que no lo debo tener en cuenta. Eso no quiere decir que yo no lo deba contabilizar, ¿no? Porque pues obviamente es un costo fijo de mi empresa, de mi contabilidad y debe reflejarse. Pero para hallar el costo de adquisición de nuestra mercancía no se debe tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a hablar que estos valores nos van a arrojar, nos va a arrojar acá en un total antes de IVA, nos va a arrojar un resultado, que ese resultado, el valor antes de IVA, es lo que les decía yo. Le vamos a tomar nuestro costo inicial de la mercancía, le vamos a sumar, le vamos a restar los aranceles, los descuentos por pronto pago, le vamos a sumar los aranceles y le vamos a sumar los transportes y el bodegaje. Y ahí nos debe arrojar el valor antes de IVA, o el costo de adquisición de nuestra mercancía. ¿Claro sí, hasta ahí? sí, profe. Y ahí al final, ahí dice algo de que por cuanto la empresa opta con un alto nivel de probabilidad de efectuar el desembolso ajustado a las condiciones financieras más favorables, de hecho aplica el descuento por pronto pago sobre las compras efectuadas durante el mes de noviembre. Entonces yo por eso me devolví y a los 200, y saqué los 5% de aranceles sobre, no 225 millones sino sobre la diferencia que me quedaba sacándole el descuento. Sí, no, pero los descuentos condicionados nunca se van a tener en cuenta para el tema. Ténganlo bien en cuenta. Digamos, si ustedes compran mercancías para ser vendidas luego y el proveedor le dice a usted, si me paga antes de 30 días, yo le hago un descuento del 5%, del 10%, bueno, lo que sea. Ustedes van a realizarle una retención en la fuente, ¿verdad? Le van a calcular una retención en la fuente y esa retención ustedes no la pueden hacer sobre el valor de mi costo de mercancía menos el descuento. Eso no se hace sobre el valor que me valió mi mercancía, independientemente de que yo pague o pague antes de los 30 días o pague después, porque es que eso es lo que pasa, que la DIAN a mí me está midiendo es por lo que me valió, por lo que compré, más no si tuve algún beneficio en descuentos por parte de mi proveedor. ¿Listo? Entonces, Entonces, una cosa es descuento condicionado y otra cosa es descuento por pronto pago. ese es un descuento, el descuento por pronto pago es un descuento condicionado. ¿Por qué? Porque me condiciona a que si yo le pago dentro de 30 días, me hace el descuento del 5. Y si yo no le pago dentro de esos 30 días, pues voy a perder mi descuento. Entonces, esa es como la condición para que me hagan ese descuento. ¿Y el Entonces, a eso se IVA, refiere. tiene se afecta? ¿O No, el IVA pues, no, el IVA siempre, tampoco. no? Ese siempre va a ser sobre el costo de la mercancía, independiente del descuento. El IVA sí, el IVA pues se tiene que tener, sí, es igual, es igual. ¿Listo? Entonces, estábamos hablando de que el IVA, el total antes de IVA, o sea, el costo que nos arroja aquí para nuestra mercancía, es el total de nuestra mercancía comprada, el precio de la mercancía comprada, menos el descuento por pronto pago, más los aranceles, más el transporte, más el bodegaje.
Ese sería nuestro valor. ¿Cuánto les dio? 36.612.000, pero lo que pasa es que yo acá, lo que le decía a la profe, yo sí cogí y saqué los aranceles, pues ya habiéndole descontado el 5%, entonces tendría que corregir ahí. Sí, no, el valor del descuento por pronto pago va a ser del 5% y nuestro arancel va a ser el mismo valor porque estamos manejando el mismo 5%. Entonces, en ese orden de ideas, el valor del descuento y del arancel es el mismo, es la misma cifra. No sé si da bien el total 331.282.000. No, ese valor no. Sumar, Me dio 255.888.510.96. ¿cuánto? 255.888.510.96. Ese es el valor que debe dar. Ese es el valor. ¿Por qué? Porque tenemos cuánto fue el descuento por pronto pago. ¿Me recuerdas el nombre? Caterina, 11 millones. Caterina. ¿Cuánto fue el descuento por pronto? 11.250.000. Exactamente. En ese orden de ideas, ese valor es el mismo que debes colocar para aranceles. Sí, 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 11.250.000. es el mismo para aranceles. Y a ese valor, pues el tema del transporte, que fue la multiplicación, lo que hablamos de multiplicar el valor el valor de los 8.600 por 3.506. Y el bodegaje fue de multiplicarlos. 709. Sí, exactamente. Ese sería el valor. Haciendo esa suma, ¿cuánto ahora sí? ¿Ya corregiste? Sí, profe, pero no me cambia. Disculpa, ¿el transporte sí a 30.159.082? Sí, sí, señora, eso es. Señora. Listo. Más el bodegaje que son 729. Sí, Total antes de IVA del costo de la adquisición 278.388. no. Ahí es donde tengo entonces el error. A los 225 millones Sí. le vamos a, le vamos a sumar los aranceles, el transporte y el bodegaje. Y le vamos a restar el descuento. Entonces tengo 225 más los aranceles, más el transporte, más el bodega. ¿El transporte no? Sí, Sí. Más el transporte, más el bodegaje, menos el descuento, sí. menos el descuento más el IVA, No. ¿no? No, porque estamos hallando el valor antes de IVA. En este momento estamos hallando el total del Ya, costo profe. antes de IVA. 255.888.510. Sí, señora, y ese es el valor. Listo. Y ahora sí vamos a calcular nuestro IVA, que es sobre el total antes de IVA, vamos a multiplicarlo por el 19% y ese es el valor que nos debe dar. Ahí nos debe dar el total. ¿Listo? Que serían, sí señora, 48.618. Listo. Ahora dice que nuestro costo promedio es dividir el total antes de IVA, que es este rojito, este total antes de IVA, entre las unidades que compramos el último mes. ¿Listo? 73.111. Sí, señor, ese es. Ese sería como la primera parte de este ejercicio. ¿Listo? Ahora acá vamos a registrar el conocimiento del costo de adquisición. Acá luego vamos a registrar la compra de la mercancía como tal.
luego el descuento. Entonces cada uno de los ítems que manejamos acá los vamos a colocar acá. ¿Listo? Acá vamos a colocar primero pues los 225 del costo del precio de la mercancía comprada. Y acá lo vamos a colocar es ya el costo con ya todos nuestros, con todas las arandelas que le colocamos. ¿Listo? Bueno, ¿Hay alguna pregunta aquí respecto a los registros? sí, profe, ¿cómo es que se maneja esa cuenta transitoria? Bueno, nosotros manejamos la cuenta de inventarios transitorios. Ustedes de pronto igual se pueden apoyar en la herramienta de PUC para las cosas que ustedes tienen duda. Entonces vamos a hablar, que lo tengo. Bueno, vamos a hablar que ahí nos habla de la cuenta 146520, ¿listo? Entonces vamos a ir, cuando tengamos duda de una cuenta, vamos aquí a la cuenta 1465, a la cuenta del PUC, y la revisamos. Le revisamos la dinámica y decimos, bueno, ¿cómo lo manejamos? 1465. ¿Cómo se maneja esta cuenta? Dice que es la que registra todos los valores o los pagos que se efectúan para el tema de importaciones, ¿listo? Entonces, ¿cómo es la dinámica? Por el valor de los bienes en tránsito y por los costos y gastos incurridos hasta la colocación del bien en condiciones de utilización o uso. ¿Listo? Es por eso que debemos utilizar esta cuenta, la 1465, para registrar nuestras mercancías en tránsito. ¿Listo? ¿Ya sí les queda claro por qué utilizamos esa cuenta? Ahora, ahí vamos a colocar el valor de la mercancía que todavía no ha llegado a nuestra bodega, que la tenemos ya comprada, pero que está en camino. Y ese es el valor, esa es la cuenta que debemos utilizar. Ya cuando llega a nuestra bodega como tal, que ya podemos disponer de esa mercancía, la sacamos, bueno, decimos que la 1465 aumenta en el débito cuando está en tránsito y que cuando ya llega a nuestra bodega, pues tiene que disminuir porque la trasladamos a nuestra cuenta real de la 1435, que es la mercancía no fabricada por la empresa. ¿Listo? ¿Sí respondí la pregunta o iba encaminada a otro? No, sí, profe, está bien, sí, es que no sabía, la verdad no entendía cómo era esa cuenta transitoria. Sí, entonces ya saben, esa la manejamos en el tema de importaciones, pues más que todo es en ese tema, porque tenemos ya comprado una mercancía, como ustedes saben que cuando importamos, la mercancía no es que la compramos ya y llegó directamente a nuestra bodega, sino que eso tiene un proceso y demora un tiempito. Entonces la tenemos que en nuestra contabilidad registrar para saber que ya es nuestra, pero pues que no ha llegado a nuestra bodega. ¿Listo? Entonces en esa cuenta se debe. Y cuando ya está en nuestra bodega, la acreditamos y la sumamos a la 1435. ¿Listo? Entonces, acá vamos a colocar esos registros. Acá cuando está en tránsito, cuando recién la estamos adquiriendo. Aquí cuando ya es un hecho, que ya le sumamos todo el tema de bodegaje, aranceles, descuentos, todo ese tema. Acá lo vamos a colocar. Y acá vamos a registrar todos los gastos a los que incurrió en la compra de esa mercancía. Entonces, vamos a registrar el descuento por pronto pago, que son los 11 millones. Vamos a registrar el IVA. Vamos a registrar el IVA al que hubo lugar. Y vamos a registrar el transporte y el bodegaje. Eso sería como, bueno, también acá lo que les decía yo anteriormente, debemos hacer el registro
aunque no lo tenemos en cuenta para la adquisición de nuestro producto como tal, de nuestra mercancía, sí tenemos que tenerlo en cuenta en nuestra contabilidad, que es el tema de el arrendamiento de las oficinas, el arrendamiento de nuestras oficinas administrativas y el pago del salario de la secretaria. ¿Listo? Acá en el salario de la secretaria debemos tener en cuenta el salario mínimo para este año, que es 1.000.000 de pesos el básico, y el auxilio de transporte está en 117.000 pesos. ¿Listo? Aquí les damos el aporte de EPS, que por ley, el aporte que hace, el descuento que se le hace a un empleado por salud es el 4% y el aporte a fondo de pensiones es el 16%. Cuando hacemos aportes a la EPS, la empresa se encarga del 75% del pago de esa salud y el empleado del 25%. Es así que el aporte de EPS, el porcentaje que uno debe pagar por norma general es el 12.5. Entonces, la empresa como tal se hace cargo del 8.5 y el empleado se hace cargo del 4%. Y en el aporte a fondo de pensiones, el empleado se hace cargo del 16%. Si el empleador se hace cargo del 16%, vale 16% el pago de la pensión. Entonces, el empleador paga el 12% y el empleado el 4%. ¿Listo? Entonces, esos van a ser los porcentajes que se van a aplicar, 4% de EPS, 4% de pensión. Recordemos que estos descuentos se van a hacer sobre el valor del salario. No vamos a tener en cuenta el auxilio de transporte para realizar la multiplicación del 4%. ¿Por qué? Porque el auxilio de transporte no hace parte no hace parte de nuestro sueldo como tal, sino es un auxilio. Ese lo tenemos que utilizar, es para nuestro traslado a la empresa. O sea, ese no va a incrementar nuestro patrimonio, ¿ya? El auxilio de transporte no hace parte, no es salarial, ¿listo? Entonces, por eso lo vamos a tomar sobre el valor del sueldo, que es 1.000.000 de pesos, para que lo tengan en cuenta. No sé si ya lo sabían, pero he visto algunos aportes de algunos estudiantes que toman el sueldo más el auxilio de transporte y a eso le toman el 4%. Entonces, no deben hacerlo así. El sueldo nada más es la base para la liquidación de aportes. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta al respecto? No creo, profe. Listo. Vamos a ver el punto 2. En el punto 2 vamos a hacer lo mismo que en el punto 1. Vamos a realizar primero nuestra tablita. Nuestra tablita, vamos a realizar hallar nuestros cálculos y luego de eso se harían los registros contables. Acá ustedes ven que hay un registro contable, pero ese se utiliza en el caso que hubiera deterioro. Bueno, si me diera positivo mi deterioro acá, entonces tendría yo que utilizar la cuenta. Pero, pues para este caso, debemos analizar si nos da o no nos da deterioro nuestro activo para poder saber si realizamos o no el asiento. ¿Listo? ¿Hay alguna duda en esto? Sí, profe, ¿cómo determino yo que tengo deterioro en mis inventarios? Porque acá mismo nos lo están diciendo, si el valor neto de realización es mayor o es menor. Entonces, si el valor neto de realización es menor a lo que tenemos en libros, entonces ahí hay deterioro, porque perdimos. Sí, si no está generando una ganancia, si no estoy generando una ganancia, ahí hay deterioro. ¿Ya? ¿Y cuando hay deterioro, qué hace uno, profe? ¿Ajusta Cuando o hay qué hace? cuando hay deterioro lo debemos llevar a una cuenta, acá lo debemos llevar a la cuenta.
de depreciación. De depreciación, sí señor. Entonces va a resultados, a la cuenta de 5160 y al débito y contra balance, que es la 1592, que es la única. Recuerdan que la depreciación es la única que tiene en el activo como esa naturaleza, que es crédito. Sí señor. Así se debería hacer el registro en el dado caso que hubiera deterioro. ¿Listo? Entonces, eso es lo que debemos determinar en este punto, si hay o no hay deterioro. Y si no hay deterioro, pues no hacemos el asiento contable. Si hay deterioro, realizamos el asiento contable. ¿Listo? ¿Hay alguna duda acerca de cómo solucionar este ejercicio? Creo que no, creo que este ha sido como el más sencillo, ¿no? No sé ustedes qué opinen. Pues sí, profe. Es que nadie más habla. Sí, sí, es que es lo que pasa cuando hacemos estos tipos de encuentros. La idea es que podamos interactuar porque pues a uno se siente muy solito acá, hable y hable y hable y no, pues la idea es que podamos resolver las dudas, que ustedes pregunten, porque estos encuentros son muy contados y es donde pueden preguntar y donde pueden resolver sus dudas. ¿Listo? Bueno, en esta ya lo que les digo es muy, muy sencillo, solo es realizar las multiplicaciones, las sumas, las restas a las que hay lugar ahí y ya determinar si el valor neto de realización es mayor al importe en libros, entonces no hay deterioro. Pero si el valor neto de realización es menor al importe en libros, hay deterioro. ¿Listo? Sí, profe, y en ese caso ahí es donde entran las empresas a tomar decisiones, porque si tienen pérdida. Sí, sí, ese es el tema de poder tener en cuenta el valor neto de realización. Bueno, vamos a hablar ahora del punto 1 de propiedad, planta y equipo. Profe, aquí nos están dando unas explicaciones con base a la NIC, ¿cierto? Pero igual nosotros tenemos que hacer la política contable. Claro, se tiene que hacer la política contable. Y acá dice la manera como se están midiendo, se están reconociendo la propiedad, planta y equipo, según la NIC 16. ¿Cómo la reconoce la NIC? De acuerdo al ISB. Entonces, el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si y solo si sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo. Y el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. Entonces, acá nos están dando, era lo que hablábamos en la presentación, de que nos están dando, de pronto me pueden decir lo que dice la guía para este punto de propiedad, planta y equipo. Ya la reviso, profe. Dice propiedad, planta y equipo, planteamiento del problema. ¿Leo el planteamiento del problema? Sí. Dice la empresa Onda Contable hace parte del grupo que adoptó las NIF basada en los lineamientos considerados para el grupo 1 de NIF plenas. Por tanto, la gerencia quiere establecer una política de reconocimiento, gestión y control de su propiedad, planta y equipo con la visión de futuras transacciones asociadas a dicho rubro contable. La gerencia, estableciendo como necesidad una asesoría de estándares internacionales, le ha convocado a usted como asesor en la estructuración de dicha política y la puesta en marcha de la política de planta, propiedad, equipo. Ahora, ¿qué valores dan? Dice que el 1 de mayo adquieren una inmobiliaria, un edificio, administración y el terreno construido por los siguientes desembolsos. Paga 180 millones donde el 20% del precio se atribuye al terreno.
¿Qué quiere decir? Que sobre esos 180 yo le saco el 20% y ese sería el valor del terreno. Sí, señora. Eso era lo que hablábamos ahorita en la explicación, de que como los terrenos por norma general no se deprecian, entonces debemos de traer del valor total que nos dieron del edificio, debemos de traer el valor del terreno para poder saber cuál es el costo total o costo real del edificio para poder saber sobre qué vamos a depreciar. ¿Listo? Entonces ahí se va a colocar el valor del terreno, que es el 20%, vamos a colocar el 20% sobre el valor total. Ah, profe, no se ve el Excel. ¿No se ve el Excel? Sí, yo sí lo veo. Ah, yo no. Listo. Acá, bueno, entonces, ¿qué? ¿Ya lo estás viendo? Ve, no, yo no, tan raro. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir para que se pueda ver. ¿Ya se está viendo? Sí, señora. Listo. Voy a compartirles nuevamente la asistencia para que por favor me colaboren. Bueno, profe, ¿eso da puntos? Pues no nos han dicho en esta oportunidad que tengamos algún puntaje, pero pues Bueno, yo creo que se puede analizar en el tema de cómo van con sus notas y se puede dar una ayudadita pequeñita, pero pues eso todo depende de que nuestro director nos dé la autorización, pues, ¿no? Igual la idea de este CIPAS no es que nos suban la nota, sino poder aprender algo de esta unidad. Bueno, listo, entonces decimos que del precio del terreno va a ser el 20%. A este valor pues a los 180 millones le vamos a restar ese 20% y ese es el valor de nuestro edificio. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, la suma del terreno y la suma del precio del edificio debe darnos 180 millones. ¿Qué más dice el ejercicio? Paga 15 millones por impuesto a la DIAN por transferencia no recuperable, no incluido en el precio de compra de 150 millones. ¿Cómo así? No entendí. Paga 15 millones de impuestos no recuperables a la DIAN. Y no entiendes qué parte. Espera, profe. Paga 15 millones por impuesto por transferencia no recuperable, no incluido. Ah, ya. Dentro de los 150 millones de la compra no incluye esos 15 millones. Ajá, no, ese no va a incrementar nuestro costo ni nada porque no es recuperable. Esos impuestos no recuperables. ¿Listo? Es decir, esos impuestos no recuperables de lo que les hablaba, que algún estudiante preguntó, que cuando compramos algo que tiene, digamos, un activo fijo que tiene IVA, que si lo vamos a descontar o no. No, ese IVA no se recupera, ese IVA se va como un mayor valor del activo, más no se va a poder descontar, no va a ser un IVA descontable, es decir, no lo vamos a manejar en la cuenta 24 de IVAs, sino que lo vamos a manejar como un mayor valor. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Listo. Costos notariales y legales también se van a sumar ahí. Hay un reembolso del propietario anterior, se van a sumar ahí. Y las reparaciones y mantenimiento del bien. Entonces, el costo total del edificio, ahí se va
Se le suma al valor del precio del edificio, se le va a sumar los impuestos no recuperables, los costos notariales y legales, el reembolso al propietario anterior y las reparaciones y mantenimiento. Y ese sería el total del costo total del edificio. ¿Listo? Y el total de adquisición más el terreno se coloca ahí en la parte azulita, se coloca la suma del costo total del edificio más el valor del terreno. Ese sería como diligenciar esa parte. Ahora aquí abajo vamos a diligenciar los correspondientes registros contables. Entonces decimos que vamos a colocar aquí el reconocimiento del terreno, que es lo que ya sabemos que es el 20% del valor total. Lo colocamos ahí. En su cuenta correspondiente de la propiedad planta y equipo, que es la 1504. Luego vamos a registrar el valor de adquisición del edificio. Listo. Y que entonces este valor total del edificio es el que tenemos aquí arriba, el que tenemos acá. ¿Listo? El que está en la casilla de 11. Ese valor es el que vamos a colocar aquí en el edificio, al débito, contra nuestra cuenta por pagar. Los costos notariales, todo esto lo vamos a registrar en la misma cuenta, en la 1516, debido a que para nosotros no es un gasto, sino que es un valor mayor que me incrementa el valor de mi activo. ¿Listo? Por eso va a la cuenta del activo. Todo lo que es el valor del edificio, el valor del gasto de registro, el reembolso al propietario anterior, el impuesto no recuperable, todo eso va a ir contra la cuenta del activo para incrementar. ¿Listo? ¿Dudas? Creo que no, profe. Listo. Estos Entonces, hacían todo, perdón, profe, el punto 1, 2 y 3 todo va registrado en SIGO, ¿sí? sí, señora. Listo. Entonces, vamos a hacer, acá tenemos que depreciar, ¿listo? Vamos a depreciar vamos a depreciar acá. El Entonces edificio. sí, señor. El valor del edificio se debe colocar acá en el valor del edificio, pues lo que nos arrojó, arriba, que es la suma de nuestro valor de nuestro activo, más todo lo que incurrimos para esa compra. Quiere decir que en ese orden de ideas lo que vamos a hacer acá es que vamos a sumar todo lo que tenemos en la cuenta 15. Ah, Todo sí, lo se le que iba a tenemos. preguntar. Todo lo que tenemos en la 15, todo lo que tuvo que ver con ese activo. Ajá, la 1516. Todo lo que hay en la 1516 lo vamos a sumar ahí. Entonces vamos a sumar esta, vamos a sumar esta, vamos a sumar esta y vamos a sumar esta. Todas esas las vamos a sumar. El valor que nos dé ahí, ese valor va a ser el de nuestro activo y a ese valor en la guía nos está dando un valor residual. $25 millones. Estoy revisando. Sí, Ah, bueno. sí,
25 millones son los que nos da nuestra guía. Sí, Ahí señora, se debe 25 colocar millones. eso, ahí se debe colocar los 25 millones y ese valor de salvamento es el que va, perdón, ese valor residual es el que se va a restar del valor del edificio y sobre ese vamos a depreciar. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Todavía las empresas usan eso de valor residual, profe? Sí, claro, ahora es que se toma. Sí, señora, ahora es que se toma. Entonces, ese valor residual es de como la parte de su costo que no se debe apreciar. ¿Por qué? Porque es como el valor que nosotros esperamos, el que esperamos recibir si en este momento vendiéramos nuestro activo. ¿Sí me entienden? Es decir, si yo tengo un carro y mi carro puede que ya esté depreciado completamente, pero si comercialmente todavía tiene un valor. Antes decían, por revista motor vale tanto el carro. Entonces yo espero recibir por lo menos como mínimo lo que dice la revista motor. Entonces, Yo no entendía por qué decían que valor residual. O sea, es como decir, al menos venderlo en un valor que yo no vaya a perder. Si no lo puedo vender a mayor valor, pues al menos en como dice la profe, lo que vale en la revista, para no ajá, perder todo. exactamente. Y así es Ese con es el el valor. terreno. Ujú, Pero nunca lo ese voy es a el valor. vender a lo que, o sea, o la idea es venderlo a lo que lo compré un poquito más, ¿sí? Por lo general, por lo general. Pero entonces, acá en el tema de la depreciación, se va a depreciar o menos el valor de salvamento que le tengamos. ¿Listo? Ese sería valor. Ahora, ahora vamos a realizar la depreciación de acuerdo a la vida útil de cada, pues de este activo. ¿Con 50 o Basados. 45? ¿45 años? Sí, Pero él dice que 50, profe. La entidad sí, ahí está, consumirá. pues, es la guía que dice, porque pues no Sí, la sé. entidad consumirá los beneficios económicos futuros del edificio de forma uniforme durante 50 años a partir de la fecha de adquisición. No, tendríamos que ver, no, pues 50 dice ahí, pero no son 50. Pues es lo que me causa, es lo que me causa intriga porque ahí no. Sí, profe, dice 50 años. Por eso preguntaba que si 50 o ¿Me recuerdas 45. qué dice la guía? ¿Me recuerdas qué dice la guía? La entidad consumirá los beneficios económicos futuros del edificio de forma uniforme durante 50 años a partir de la fecha de adquisición. Y dice, el valor razonable menos costos de venta del terreno y edificio, 280 millones. No, pero entonces ese valor, vamos a revisar la tabla. Entonces tenemos que
La vida útil de los activos de activo fijo. Construcciones y edificaciones, vida útil equivalente 45 años. Son Bueno, pero 45. son 45, pero pues si la guía dice 50, ¿lo dejamos con 50 o lo modificamos, profe? Buena pregunta. Pues como Porque ya está ahí no sé. Sí, establecido en pero la no guía, sé lo que... pues la idea es como tener claro pues cuáles realmente los años de depreciación, pero no sé. Pues, manejémoslo así, pero sin embargo yo voy a elevar esta duda porque sí me causa duda porque dice 50 en la planilla y no, pero no, esa no es la solución. Bueno, entonces, continuemos entonces con el registro. Entonces, acá vamos a realizar el registro de la depreciación del primer mes. Ahí nos dan las cuentas. Sí, pues igual manejémoslo con el 50 para No qué, modificar la guía. sí, para no modificar la guía, pero ya sabemos pues que nos tenemos que basar siempre en nuestra vida real, en nuestra tablita de que ya está específica, ¿listo? Realizamos la depreciación normal y hacemos el registro acá en el asiento. Ahora vamos a hacer acá, nos pide que saquemos el valor del edificio y el terreno a 31 de diciembre. Entonces acá decimos que el costo de adquisición del edificio, pues vamos a colocar el valor al que corresponde la cuenta 1516, todo lo que tenemos ahí en esa cuenta, en nuestros asientos. Le vamos a restar nuestra depreciación que está acá en la 1592. Se la vamos a restar y eso nos da el valor de nuestro activo neto físico. ¿Listo? Ahí nos va a dar nuestro valor y luego acá en el costo de adquisición del terreno vamos a colocar lo que corresponde el valor de nuestro terreno y ya. Ahí en el último punto lo que vamos a hacer es colocar los valores correspondientes. ¿Listo? ¿Hay alguna duda al respecto en este? No, profe. Entonces, activo neto edificio, o sea, viene a ser la suma de todo lo que registramos en la 1516 más el 20% del terreno y ya ahí nos da el valor total de nuestro edificio. Sí, señor. Eso sería. Listo, ahora vamos a hablar del siguiente punto. Vamos a hablar, ya me quedan solo 20 minuticos. Entonces, vamos a hablar rápidamente del punto 3.
¿Cuántos puntos nos quedan? Ah, bueno, nos queda el punto 3 y el punto 3A y el punto 3B. Ay, Dios, bueno, entonces en el punto 3A debemos hacer, pues registrar estos valores que teníamos acá, los 65, los 32 y los 28, los teníamos que registrar acá para poder como tener ya nuestra base, para saber cuáles son los totales, los gastos totales de la fase de desarrollo de nuestro intangible, ¿listo? Y vamos a hacer nuestros asientos contables. Entonces, dependiendo acá de esto, de nuestro cuadro resumen, vamos a hacer nuestros asientos contables. Entonces, considero que es muy sencillo. Es sencillo, solo es llevar la cuenta del gasto contra el banco de acuerdo a nuestro cuadrito. Entonces creo que en este no hay mayor cosa que explicar. Creo que es básico solo pasar los valores de esta tablita a lo que corresponde a este cuadro resumen y luego hacer el asiento contable. Entonces es muy sencillo. Creo que no, considero que no hay necesidad de explicación en ese tema. Y en el punto 3, en el punto 3B, vamos a hacer el intangible. Bueno, acá vamos a manejar nuestra tablita para hallar. Vamos a hallar Sí, porque nuestra... no tenemos ¿Cómo? formulado, como no tenemos formulado, ahí en cuota anual, aquí, cálculo de la cuota de pago. ¿Cómo haríamos? Porque Bueno, nada acá está tenemos... formulado. Bueno, entonces acá tenemos nuestra tasa de... de De interés, interés, sí señora, que es el 3.44 por semestre, ¿no? Semestral. semestre. Y la anual es el 7%, ¿listo? En ese orden de ideas vamos a tener que nuestro valor del préstamo fuera 97 y acá en la cuota vamos a hacer, permítanme un segundito, yo les comparto la fórmula. Esa sí la vamos a compartir, la fórmula para que ustedes sepan. ¿Y por qué nos dan ¿Cómo? semestral y anual? ¿Es para escoger uno de los dos o no entiendo? No. Por lo general en matemática financiera lo que tenemos que, nos dan una cuota anual y la tenemos que traer a semestral. Sí, no podemos decir que dividimos en 6 en 12 y la multiplicamos por 6, no, así no funciona. Entonces ahí se tiene que traer a semestral. ¿Listo? Porque nos están pidiendo todo en Ya. semestre. Espérenme un segundito, yo busco la fórmula para que ustedes sepan cómo hacerla.
Bueno, entonces la fórmula para Es que ahí en costo anual sería coger los 97 millones y dividirlo entre los 6. Entre 6, que sería el semestral. no, Que no. no así no funciona. ¿No es así? No. Permítame un segundito. Bueno, acá la cuota anual, entonces vamos a tomar el valor de nuestro valor del préstamo. El valor del pago, entonces menos el pago, que es la cuota que tenemos que realizar. Acá en el paréntesis vamos a tomar el valor de nuestra tasa de interés. Luego vamos a tomar nuestros periodos. Luego vamos a nuestro valor del préstamo. En teoría debería darnos ahí. Ahí está. Esa es la fórmula. ¿Listo? Sí, me hice entender. Vamos a tomar el valor de bueno, para sacar nuestra cuota anual, no podemos hacer eso que decía. ¿Me recuerdas el nombre? Sandra. Eso, no podemos hacer lo que decía Sandra, de tomar los 97 y dividirlo en el valor, no. Para sacar nuestra cuota anual lo que vamos a hacer es tomar el valor de, usar la fórmula acá en fórmulas de el valor, lo que tenemos que pagar, que es menos el valor del pago,
le debemos tomar el valor de la cuota, de la tasa, el valor de los periodos y el valor del préstamo. ¿Listo? Y esa sería la fórmula para hallar la cuota anual. Esa sería nuestra cuota anual. ¿Listo? Sí, profe, pero a mí me dio es que 1.645.000. No. Tenemos los Puedes mismos colocar valores. en el Excel, colocas menos pago, abres el paréntesis, tomas el valor de la tasa de interés que es 3,44. Sí. Luego tomas el valor, lo debes dividir con punto y coma, ¿no? Sí, Lo señora. debes dividir con. Luego tomas el valor de los periodos, que son 6 periodos, y luego tomas el valor de los 97 millones. Cierras paréntesis, ese es el valor de la cuota. Listo, profe. ¿Dio? ¿Sí dio? Sí, sí, profe. Bueno, por lo general acá lo que tenemos que hacer es diligenciar. ¿Cuál es la tasa de interés? Pues la tasa de interés es esta. ¿Cuál es el plazo en semestres? Pues los trimestres son estos. Y ahí tenemos todo. Ahí tendríamos todo. ¿Listo? Acá pues debemos iniciar. Debemos iniciar cuántos periodos tenemos. Entonces tenemos desde el día 0, que es cuando nos prestan, nos hacen el desembolso. Iniciamos con el día 0 y ahí continuamos con los periodos, que son 6. Ahí están todos. Acá colocamos nuestro saldo inicial, que son 97 millones. ¿Listo? En el periodo 0 no vamos a pagar nada, porque hasta ahora nos hicieron el desembolso. Entonces, 0 interés, 0 abono, 0 cuota, el saldo final, los mismos 97. Ahora, en el primer mes, en el primer semestre, ¿qué vamos a hacer? En nuestro primer semestre tenemos que debemos 97 millones de pesos que le vamos a restar el interés. Entonces aquí lo que vamos a hacer es tomar nuestro valor de nuestro préstamo y lo vamos a multiplicar por el interés. Listo. Eso es. Y ahora en el abono, ¿qué vamos a hacer? Entonces en el abono lo que vamos a hacer es tomar el valor de nuestra cuota. ¿Cuál es nuestra cuota anual? Los 18 millones, ¿qué? 18.188. Esos 18.168 es el valor de nuestra cuota. Para saber cuánto vamos a abonar a capital, ¿sí? Tomamos el valor de la cuota y le restamos el valor del interés. Eso sería. Y así bueno, acá lo que hacemos es hacer la resta para hallar el saldo final en dinero. Entonces, ¿cuánto abonamos en dinero? Pues abonamos 14 millones. El saldo al final del primer semestre van a ser 82.169.000. Y así lo vamos a hacer para cada semestre hasta que aquí nos arroje 0. ¿Listo? Eso sería todo, yo creo. Y ya, o sea, no hay mayor cosa más que explicar. Acá tenemos cómo hacer los registros contables. Y pues no sé si hay alguna pregunta al respecto. A nivel general, si hay algo que les pueda colaborar más. ¿Sí? Creo que yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Quién? No me ¿Cómo? salen las iguales. ¿Cómo? Es que lo que pasa es que cuando yo hago los registros,
ahí no me salen las sumas iguales. ¿En dónde? En los asientos, ahí mira, digamos en el banco, obligaciones financieras, o sea, yo hago los registros, ¿sí? Y cuando le doy en sumas iguales sale que está sumando obligaciones, no, digamos más abajito. En necesidad, pero en los de abajo salen que están sumando, digamos ahí, en intereses. Entonces, digamos que quedan en débito y en obligaciones los primeros y en el otro queda en crédito. Pero entonces en sumas iguales sale que las sumas iguales del débito se están sumando con bancos y obligaciones. Entonces ¿Qué no me da. valores tienes tú ahí en ese asiento? Espérame un segundo, te digo. Bueno, no. Bueno, en intereses tengo 3.337.580. Y en obligaciones tengo 14.830.855. Permíteme, se me cortó un poquito la llamada y no escuché. ¿Qué valores tienes en ese registro? Bueno, ¿Al débito? sí, en débito, en intereses tengo 3.337.580. En obligaciones tengo en débito 14.830.855. Y en crédito, ¿En obligaciones es cuánto? 14.830.855. Y en crédito, bancos, tengo 18.168.436. Simplemente lo que debes hacer es arreglar las sumas porque no están sumando, simplemente arreglas acá y ya. Ah, listo. Entonces solo es eso. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, es solo eso porque la guía de pronto como se anexan casillas o se restan casillas, entonces lo que pasa es que a veces uno no se da cuenta y no está haciendo la suma correcta, pero solo es cuestión ya como de que cada uno verifique sus sumas, pero en el Excel, ya es por el Excel, no es porque estén mal los registros ni las dinámicas, simplemente es porque el Excel está mal. Acá sí, si te das cuenta también en los anteriores no está sumando la primera casilla, igual acá no la está sumando. Es por eso que las sumas no están dando iguales. Ah, ok, listo. Muchas gracias, tutora. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si no hay más dudas, creo que daríamos por terminada nuestros IPAs. Espero haya sido de provecho para ustedes. Por favor, los que no se han inscrito en la... Yo, profe, pero que no no me sean- abre el link. Qué pena. No me abre el link. No sé por qué. Vamos a ver. En la asistencia no. La que envió a las 10:19. No. A ver, en ese revisas, por favor. No, tan raro, no me abre ese link. Copia Sí. el link en una página nueva. Ajá, sí, eso iba a hacer, gracias, sí. Voy a mirar. Lo pensé ahorita. Ah, sí, ahora sí. No, ya. Gracias. Listo. ¿Tienen alguna otra inconveniente, alguna otra duda, alguna sugerencia? ¿Todo se acepta? No, profe, ¿puedes mandar la grabación o nos puedes compartir esta Claro, grabación? claro que sí. Ya ahorita tan pronto terminemos. En los foros la voy a compartir. Muchas gracias. Al correo institucional también se las voy a compartir. Y la presentación, de pronto les puede servir de algo la presentación. Bueno. Claro que sí, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la asistencia, por haber dedicado este pequeño tiempo. Yo sé que hoy, sábado, a muchos les da pereza, pero es de aplaudir el esfuerzo que ustedes están haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Nos veremos en una próxima oportunidad y pues ya empezaremos a retroalimentar foros. Bueno. Gracias, Bueno, profe, profe. hasta luego. Que esté Gracias, que tengan feliz fin de semana. Hasta luego. igual a todos. Hasta luego.